Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y por tener la bendición y la oportunidad de acercarnos al Señor a través de su palabra y poder recibir el consejo que Él tiene para nosotros. El día de hoy, el tema del mensaje es cuando vienen las pruebas. Ese es el tema, eso es lo que vamos a estar platicando. Vamos a orar para poder iniciar y entregarle al Señor en sus manos este mensaje. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque estás con nosotros. Señor, estamos aquí esta mañana listos, prestos y dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros, para recibirlo, Señor, y vivir una vida que sea agradable a ti, acorde a tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien envíe la palabra y que toque nuestros corazones. Te lo clamamos, Señor. En tus manos nos dejamos. Nos quedamos abandonados en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando vienen las pruebas, em, estuvimos en un año, el año pasado, el año 2020, muy difícil, muy complicado, y este año empezó también difícil, también complicado. Y algunas veces nosotros quisiéramos que si tenemos una prueba termine rápido, pero no siempre va a terminar rápido. Va a durar el tiempo que el Señor establezca. Y es necesario que nosotros estemos preparados para las pruebas. Y por eso vamos a ver este tema esta mañana. Vamos a ver en primer lugar en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33 dice, estas son palabras de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesucristo. Y Él dice, esto está escrito para que en Él nosotros podamos tener paz. Necesitamos tener paz en Él, porque cuando tenemos paz en Él, realmente descansamos en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, podemos descansar y poder confiar que Él es el que se hace cargo. Por eso dice, confía, yo he vencido al mundo. Pueden venir situaciones muy difíciles, muy complicadas. Es más, van a venir. Es más, llegaron. Y todavía van a venir otras. Pero necesitamos descansar en el Señor. La diferencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, de quien no es hijo de Dios, es que nosotros tenemos un Padre a quien acudir. Tenemos a Dios a quien venir y pedir su socorro, su ayuda, su protección. Y Él nos ayuda, Él nos socorre, Él nos escucha, porque Él es un buen Padre. Y por eso podemos venir ante Él. Así que, en primer lugar, tenemos ese aspecto, esta situación que menciona Jesucristo. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos llama a que en Él tengamos paz. Vamos a ver un poco sobre la situación que vivió Esteban. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 8. Hechos 6, vamos a ver en el verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Siempre aquí en el libro de los Hechos, em, en el capítulo 7, versos del 51 en adelante, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Leímos el primero del capítulo 6, porque dice que ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban les hablaba. Ellos estaban enojados porque él hacía prodigios y señales. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero los judíos estaban enojados porque ellos no querían que se reconociera en Jesucristo al Mesías prometido. Ahora, Esteban era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, era un varón lleno del Espíritu Santo, y por servir al Señor, por predicar el Evangelio, por anunciar las buenas nuevas que Jesucristo, el Mesías prometido, había llegado, por eso fue llevado preso. Por eso lo llevaron y lo condenaron a morir lapidado. Qué terrible esa muerte de morir lapidado, porque es a pedradas y cada piedra pues le dolía. Pero él dice, me encanta, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que la muerte no es el fin de un cristiano. La muerte no es lo peor para un cristiano. Él estaba ante la muerte y pudo ver los cielos abiertos y pudo ver sentado ahí a la diestra del Padre, a quien acababa de ver aquí en la tierra. ¿Cómo no se iba a fortalecer él en su fe? Él no dijo en ese momento, Dios me abandonó porque yo estoy predicando su nombre y ahora vienen problemas contra mí. No, él estaba viendo ese milagro, eso glorioso. Y lo dijo. Puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los puedo ver, ahí están. Y eso los enojó más y lo llevaron arrastrado y lo empezaron a apedrear. Y él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban matando, pero él estaba perdonando. Él estaba diciendo, no les tomes en cuenta. Él sabía dónde iba. Él estaba gozoso porque sabía para dónde iba. Ahora, ¿en qué momento fue que Esteban pudo tener esa firmeza para enfrentar la muerte, enfrentar los problemas? No fue hasta ese momento. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 6, al inicio del capítulo 6, donde habla de la elección de los diáconos, nos dice que, que había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Y entonces los apóstoles dijeron, pues no es justo que nosotros estemos haciendo todo, es necesario que busquemos a varones llenos del Espíritu Santo que cumplan con la función de atender y de limpiar las mesas. Estos eran los diáconos, el servicio era lo que ellos tenían que hacer. Y dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Él era un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo. No fue que hasta el momento de la prueba que él buscó a Dios. No, era un hombre que vivía apegado al Señor.
un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que lo que hacía era predicar el Evangelio del Señor. No fue hasta el momento de la prueba, que algunas veces pensamos que Dios es solo para el momento en que estamos en problemas y cuando estamos bien y en bonanza, pues ni siquiera queremos buscar a Dios. No, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando vino la prueba, él estaba firme porque estaba pegado a Dios. Cuando nosotros queremos buscar a Dios solo en medio de la prueba, pues es lógico que nos debilitemos. Pero si nosotros constantemente estamos pegados a Dios, de todos modos las pruebas van a venir, pero vamos a estar bien fortalecidos. Como con una persona que se alimenta bien al momento de una enfermedad, pues su organismo reacciona, pero una persona desnutrida, cualquier enfermedad, por leve que sea, lo puede matar, porque no está bien nutrido. Igual pasa espiritualmente. Si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, tomados de la mano del Señor, diariamente estudiando su palabra, orando, teniendo nuestro devocional, al momento de la prueba vamos a estar débiles. Esteban estaba fuerte al momento de la prueba. Y aun cuando la prueba de él era la muerte, llegar hasta la muerte, él dio testimonio hasta el momento de morir, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y anunciando a todos, estoy viendo allá al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Cuando vienen las pruebas, nosotros tenemos que estar preparados desde antes. Em, Otro aspecto que vamos a ver en Mateo 10, del 16 al 25. Estas también son palabras de Jesucristo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Aquí Jesús les estaba diciendo, yo los estoy enviando a predicar, pero los estoy enviando como a ovejas entre lobos. Les estaba diciendo, ustedes tienen que cumplir la gran comisión de ir y evangelizar, de ir y llevar el evangelio, pero se van a meter a problemas. Por evangelizar se van a meter a problemas. Y es precisamente lo que sucedió con Esteban y posteriormente, por supuesto, con todos los apóstoles, ¿verdad? Que estuvieron bajo persecución y fue algo terrible, pero el Señor ya se los había dicho. Él les dijo, tienen que cumplir, pero van como ovejas en medio de lobos y los van a perseguir y los van a atacar, porque si atacaron al mismo Jesucristo, ¿cómo no iban a atacar a los que predicaban su nombre? Pero ustedes estén firmes. Ustedes tienen que estar firmes porque debemos estar aferrados al Señor. Y nuevamente, no nos aferramos al Señor hasta el momento de la prueba. Nuestra vida diaria tiene que ser una vida pegada al Señor, tomados de su mano, incluso si estamos bien, porque algunas veces como que cuando estamos bien se nos olvida Dios. No, también cuando estamos bien tenemos que darle gracias a Dios porque estamos bien, darle gracias a Dios por un nuevo día, seguir anunciando su palabra, seguir estudiando su palabra, seguir orando y platicando con Él y seguir anunciando que Cristo murió por nosotros.
para que su nombre sea conocido en todo el mundo, porque esa es la gran comisión que el Señor nos dejó. ¿Van a venir problemas? Sí, pero no es excusa para decir, no, entonces yo mejor ya no predico porque ahora me están tratando mal. Es que ya la palabra lo dice. Van a venir problemas y van a ser problemas fuertes, pero nosotros necesitamos continuar cumpliendo con la gran comisión, sabiendo que de Dios dependemos y a Él servimos. Otro ejemplo, Pablo y Silas. Es increíble las veces que el apóstol Pablo sufrió persecución y sufrió cárcel y azotes, y esta es solo una de las veces. Él estaba predicando el evangelio y liberando de demonios a una joven cuando se los llevaron presos, y vamos a ver en los versos del 22 al 26 del capítulo 16 de Hechos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me encanta esta narración. Ellos habían liberado de la esclavitud de demonios a una chica, a una jovencita que tenía espíritu de adivinación, y los que la usaban para sacar provecho de ese demonio se enojaron porque sentían que su negocio se había terminado, y por eso los acusaron. O sea, ellos no estaban haciendo nada malo para decir sí merecían irse a la cárcel. Ellos estaban predicando y haciendo lo que el Señor había mandado hacer. Sin embargo, los mandaron a la cárcel. Dice, los azotaron mucho. Y todavía el carcelero los puso en el calabozo más profundo. Quiere decir que estaban no solo golpeados, sangrando, porque los habían azotado bastante, sino que en un calabozo en lo más oscuro. Y entonces ahí podrían ellos ponerse a renegar y a reclamarle al Señor: sí, nosotros por cumplir con tu comisión y tú no nos cuidaste, ¿por qué dejaste que nos hicieran esto, que nos lastimaran? Ellos no se pusieron a alegar, ellos no se pusieron a reclamarle a Dios, ellos se pusieron a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de la oscuridad. Ellos estaban alabando a Dios porque sabían que estaban trabajando por algo mucho mayor hasta que la propia vida. Y entonces ellos gozosos cantaban. No se estaban quejando: ay, me duele, ay, me sangra, ay, no. No, cantaban, cantaban, y fue tanta su alabanza que se llenó ese lugar del Señor, del Espíritu Santo, y sobrevino ese terremoto terrible. Impactante el terremoto, ellos estaban en lo oscuro y en lo más profundo, pero ellos no tenían temor por su vida. Interesante el terremoto porque lo que logró fue abrir los cepos, pues es curioso, ¿verdad? Y abrir las puertas, no fue algo que se cayeran las paredes y que los lastimaran a ellos. Curioso terremoto el que pasó,
pero era algo que Dios estaba permitiendo y que Dios estaba dando. Y entonces definitivamente el carcelero, él sabía que si uno de los presos se iba, a él lo iban a matar. Ellos sabían que así era. Y entonces él dijo de una vez, voy a tomar la espada y me voy a matar porque de todos modos me van a matar. Pero Pablo sabía que él estaba pensando eso y entonces de una vez le dice, no te hagas daño, aquí estamos, nadie se ha ido. ¿Cómo sabía él que nadie se había ido? Pues el Señor le dice algunas cosas a uno para que uno sepa, ¿verdad? Y entonces él le dice, no, 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 no te mates. Pero él definitivamente los había escuchado y él sabía que en ellos había algo mucho más importante y entonces les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él mismo les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y gozosos. Y si seguimos leyendo, nos dice que Él se los llevó. Nos dice que, que el carcelero se los llevó a su casa a curarle sus heridas. Estaban heridos, estaban sangrando, estaban siendo lastimados, pero estaban creyendo en el Señor, tomándose del Señor. Qué maravilloso ejemplo. Y es algo que nosotros debemos tomar. Y eso debemos aprenderlo de la palabra. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Pues nos aferramos a Dios. Pero tenemos que aferrarnos a Dios desde antes que las pruebas vengan. Si tú no estás pasando una prueba en este momento y estás en paz, clama al Señor, acércate a Él, alábalo con todo tu corazón, estudia la palabra, ora todos los días, ten tu devocional para platicar con el Señor y acercarte más a Él y fortalecerte en el Señor, para que cuando venga la prueba tú tengas paz. Ahora, si la prueba ya vino y tú no habías hecho eso antes, pues clama al Señor como hizo el carcelero y el Señor te va a dar paz. En todo momento necesitamos acercarnos a Dios. Que las situaciones difíciles y complicadas no te alejen de Dios. Al contrario, que te acerquen más. Lo vas a encontrar. Él es un buen padre. Él es un buen padre. Y necesitamos acercarnos a Él. Pero no solo en los momentos difíciles, también en los momentos alegres, también en los momentos de dicha, en los momentos de bonanza. No nos olvidemos de Dios, porque algunas veces acaba la prueba y se nos olvidó que Dios nos extendió la mano. Necesitamos estar firmes y alimentarnos bien espiritualmente para que cuando la prueba venga, no haya problema. Ellos, estos ejemplos que vimos, estaban fortalecidos desde antes para que cuando la prueba vino, no había problema. Ellos estaban bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pegarnos al Señor, pegarnos a Él más y más. La prueba va a venir. Pero si estamos pegados a Dios, vamos a ver su gloria. Porque siempre va a venir. Y cuando estemos en bonanza, de todos modos vamos a reconocer que Él es Dios. Así que cuando vienen las pruebas, ¿qué hacemos? Nos pegamos a Dios. Nos pegamos a Dios y esperamos en Él. No importa lo que venga, no importa cuál sea el desenlace de la situación, Dios nos ama. Si somos sus hijos, estamos dentro de su plan. Y si no, quien no es su hijo, este es el momento de acercarse al Señor y pedirle que entre en su corazón y que gobierne su corazón y que lo reciba por hijo. Y el Señor te va a recibir por hijo. Y entonces vas a tener un padre que dé la cara por ti. Y si ya eres hijo, pues ya lo tienes. Si necesitas acercarte más, pues acércate más. Si necesitas meterte más en la palabra, pues hazlo. Que no pase un solo día sin que tú no leas la palabra, no estudies la palabra y que todos los días platiques con Dios en ese devocional, en ese tiempo especial, privado, solo entre tú y Dios. Esto es importante. Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque en medio de pruebas nosotros vemos tu amor
y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro ser. Señor, en tus manos ponemos a cada hermano que está escuchando este mensaje, para que tú levantes a cada uno y que tú seas propicio a las necesidades de cada quien. Bendecimos a cada miembro de Iglesia El Roy. Gracias porque tú nos has protegido, porque tú has estado con nosotros. Tú has sido nuestro escudo, nuestro muro y nuestro antemuro. Bendice a cada uno por nombre y bendice a cada hermano que escucha este mensaje. Y si alguien está entregando su corazón a ti, recíbelo como hijo, Padre. Sánalo, sana sus heridas, abrázalo, que pueda sentir ese amor de ser hijo, de tener un Padre. Bendice a cada uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que cuando vienen las pruebas, nos pegamos más a Dios. Que el Señor los bendiga.